Y hablando del gobierno, acá en el gobierno de la ciudad, en el barrio, la gente estamos con el tema de los Juegos Olímpicos, que fue un sí, pero es un gran visto para exactamente, la ciudadanía. Exactamente, pero al mismo tiempo se está llevando a cabo un proyecto, la discusión de un proyecto del diputado de la ciudad, Óscar Moscardielo, de Cambiemos, que es el vicepresidente de la Cámara de Legisladores, que presentó un proyecto cuyo objetivo es hacer en Mataderos, donde está el mercado de Hacienda. ¿Vieron ese rectángulo gigante? Bueno, sí. Un parque temático con un conjunto de atracciones, espacios para el ocio, entretenimiento, educación y cultura organizadas en la línea argumental de actividades rurales. Se complementará con gastronomía que responde a la tradición del predio históricamente destinado a una de las etapas del proceso de industrialización de la carne. Esto es el primer artículo que dice el proyecto. Pero, ¿qué pasa? Es decir, sí, ahí van a poner centros educativos, cultura, toda una cultura de la carne, que es bien representativo de acá de Argentina, pero también en ese predio viven familias, 24 familias que ellos tienen una historia donde sus padres, abuelos trabajaron en la hacienda y les concedió el Estado el permiso de vivir ahí pagando un alquiler, y en ningún momento el proyecto habla de qué van a pasar con estas familias. Son como 17, 18 páginas. Sí. En ningún momento habla de qué va a pasar con esas familias. ¿Las van a sacar? ¿Les van a dar dinero para que puedan ir a alquilar a otro lado? Subsidio. ¿Les darán un subsidio? En ningún momento hablan de esto. Bueno. Es más, incluso es verdad que es propiedad del Estado. Eso lo maneja la Administración de Bienes del Estado. Es propiedad del Estado. Pero también hay que preguntarse qué van a pasar con estas familias, porque ustedes saben que en ningún momento se les dijo. En ningún momento fue el Estado, el diputado, decir, che, miren que tenemos planeado esto. No, esto fue de sorpresa. Imagínense que no hubieran sabido los vecinos de Mataderos esto, y que de repente le digan, che, ¿sabes qué? Vamos a hacer un parque temático, tenés X cantidad de días para irte. Claro. Entonces, es como que quieren hacer un complejo gastronómico, un complejo cultural, etcétera, pero ahí les faltó la parte humana. De que, digamos, acá excede, digamos, uno de los principales problemas, como le dicen también al gobierno nacional, debe pasar en la ciudad también, excede la falta de comunicación esto quizás. No sé, te pregunto, ¿no? Directamente no hubo comunicación, entonces están bastante calientes, digamos, están bastante indignados y tienen razón, porque Sí, una torpeza total Sí, fenomenal, porque además esos edificios donde viven esta gente va a ser concesionarios. Es decir, se va a concesionar, es decir, va a haber un privado ahí. Pero este proyecto contempla la creación de tantos puestos de trabajo, ¿eso está en el proyecto? Dicen que va a haber... Porque a lo mejor puede ser una medida que incluso a esta gente que esté por desalojar, ¿por qué no incluirla, que tengan prioridad justamente para estos proyectos, ¿no? Claro. Eso debería de pasar, pero en ningún momento se contempla a esta gente como como futuros trabajadores incluso de esos lugares. Claro. En ningún momento. Además, Mataderos, por ejemplo, no tiene ningún hospital público. Le faltan escuelas secundarias. El Hospital Santo Yani está en Liniers, pero más cerca de Rivadavia. Pero no es del barrio, digamos. Es como que, es verdad, tampoco está súper lejos, pero es preferible estar ahí cerquita. Sí. Entonces, hay esto un también déficit habitacional también importante, ¿no? Exactamente. Y uno también se pregunta, bueno, ¿qué pasa con la tierra? Porque ahí, digamos, hay redes de cloaca, la tierra realmente es lo suficientemente fuerte para estas construcciones que quieren hacer, porque ahí estaban los animales, la industria, claro, que ahora el mercado de Hacienda lo quieren
mandar a Palermo. Eso estaba en conflicto, si mal no recuerdo. Sí. Ya en su momento lo querían pasar a Cañuelas. Tuvo conflicto en su momento con el gobierno de la provincia. Está bien, era en la época donde gobernaba Scioli, pero hubo conflictos. Sí, incluso en un momento solamente, recién se menciona en un momento que va a haber viviendas compartidas, pero no aclaran mucho más, no dicen, bueno, vamos a hacer viviendas para que los que estaban viviendo ahí, porque ya hay un arraigo, es decir, eso ya les pertenece. ¿Cuánto tiempo ya? Una de las fuentes con la que me comuniqué me dijo que en el 72-73 le cedieron a un trabajador de la, digamos, de que trabajaba ahí en la hacienda. Entonces ella es sería recién la nieta. Claro. Entonces nunca hubo posibilidad eso de esos terrenos, destinarlos a una vivienda, quizás que se pueda incluso propiedad privada, propiedad, no, eso es del Estado y eso es solamente todo alquilar, claro. Y además es como pasó que mucho tiempo. Sí, y además ya es parte de uno. El suelo, el barrio, los olores, los sonidos, eso es parte de uno. La casa ya es parte de uno. Entonces acá hay un déficit casi humano, te diría. Desde el punto de vista del gobierno de la ciudad, me parece que la parte humana la tienen que contemplar.